supuesto. Eh, bueno, debido a un pequeño problema de directo que hemos tenido hace un momento, realmente no ha sido un problema de directo, ha sido que sois un normal y se me ha olvidado darle al botón, no hemos emitido, así que empezamos, en lugar de a las 7, empezamos a las 8. Eh, ¿Qué le voy a hacer? Hemos hablado de cosas muy interesantes, lamentablemente ninguna ha quedado grabada. Lo que sí que me sirve a mí personalmente, pues es para tomar en cuenta factores, análisis, anécdotas de nuestro compañero Llorenç Carbonell, que nos va a acompañar a continuación. Por supuesto, no olvidéis darle a like, a suscribíos y a la campanita para que os salten las anécdotas, las actualizaciones del canal. Y vamos a ver un poquito, muy rápidamente, porque vamos a hacerlo bastante más rápido de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que ya ha sido bastante, las películas a las cuales hemos elegido como las mejores de cada década. Vamos a ver, como ya son pasadas las 8, hemos perdido a nuestro compañero Raúl. Desde aquí te mando un abrazo. Pero desde luego, pues cualquiera que pueda aportar su granito de arena sobre qué película ha sido la que le ha influido, la que le ha gustado, la que le ha motivado en la ciencia ficción, pues está bienvenido para poder comentárnoslo. Vamos a hablar de las películas desde la década de los 60 hasta los 2010, aunque en un principio, igual que hemos hecho anteriormente, vamos a hacer un pequeño aporte respecto a la década de los 50, pero vamos a ir bastante más rápido porque tampoco quiero robarle tiempo a Llorenç de su vida diaria que necesitará pues para estar con su pareja, con su familia, y ya bastante tiene para que yo esté aquí monopolizándole como para que encima estemos repitiendo las cosas que ya hemos hecho. Entonces, bueno, pues vamos a hablar básicamente y exclusivamente de la ciencia ficción. Muy buenas, Llorenç, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, con tus oyentes y tus espectadores. Sí, que ya están, ya le he dado el botón, no te preocupes, porque llevamos hablando una hora y no estábamos evitiendo. A ver, que para mí es una hora maravillosa, la verdad, porque un minuto compartido con este señor es gloria bendita, las cosas como son. Poco peloteo, ¿eh? No, a ver, tú ya me conoces, yo soy honesto. Sí, pero bueno. Bueno, sí, también un poco de peloteo, de verdad. Entonces... No importa, ¿eh? No me con que no lo quiero, ¿eh? Bueno... No venía eso a esa parte. En 20 minutos te hago más peloteo. Habíamos hablado en este rato que hemos estado off cámara respecto que vamos a hablar de las películas de los años 60 a los años 2010, pero queríamos hacer un aporte, un paréntesis mínimo respecto a la década de los 50 porque nos parece una década importante respecto a la ciencia ficción. ¿Quieres hacer un...? Sí. Mira, yo te diría que los años 50, aunque nos queda un poco lejos, pero sí que cimentan un poco lo que vendrá después. De ahí que creo que sí es importante por lo menos mencionar algunas. Si te parece, lo que puedo hacer es, más que decir la película que más me ha gustado, que creo que más representa la década o que más representativa o que pone un punto de aparte, puedo indicar algunas películas que creo que son interesantes dentro de esa década. Bien. Y luego pues ya decir la que nos gusta, la que más me gusta, la que creo que es más interesante, etcétera. Perfecto. En esa época empieza ya a haber un poco de grandes historias de ciencia ficción. Nos encontramos con Planeta Prohibido, precisamente una película que luego marcará la franquicia de Star Trek y que fue utilizada como referencia por parte del creador. Siempre tengo que meter algo de mi franquicia favorita.
tenemos Ultimátum a la Tierra, tenemos la invasión de los ladrones de cuerpos o el increíble Hombre en Blanco. Aunque personalmente creo que la que más me ha gustado a mí siempre, más desde que la vi por primera vez, y es La Guerra de los Mundos, de Byron Hastings, de 1953, una película en la cual, pues basada obviamente en una historia de H.G. Wells, de los finales del siglo XIX. También marca incluso la época de los años 50, con la Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dentro de un marco de un conflicto intergaláctico, puesto desde un punto de vista adulto, porque esos personajes son adultos, porque además también desde un punto de vista incluso científico, porque uno de los personajes principales es un científico que está ayudando al gobierno, tiene no es el punto de vista del militar, no es una película bélica en sí mismo, pero que sí nos está narrando esta invasión a la Tierra en este caso, y creo que marca un poco esta década y esta tensión que había durante esta época, ¿no? A lo mejor algunas otras películas lo pueden marcar un poco mejor, pero personalmente la sensación siempre que me dio era que es una película para adultos, no es una ciencia ficción para adolescentes, para jóvenes. Entonces yo por eso la pondría no a lo mejor como la mejor de la década, como algunas otras películas sí que creo que son las mejores, pero sí como la que a mí personalmente me ha marcado más de esta época, que nos han llegado relativamente pocas. No, por supuesto. El cine siempre se va con cosas nuevas, pues va dejando mucho atrás, ¿no? Claro, siempre se van dejando cosas atrás de un modo u otro. A ver, evidentemente, La Guerra de los Mundos es algo increíble, es maravilloso. Yo, sin embargo, para mí, uno de los paradigmas de esta década sería la invasión de los ladrones de cuerpos, que se ha llevado en remakes nuevamente a la pantalla en los 70, en los 90, en los 2000, o sea, se sigue repitiendo, y que realmente produce ese miedo del ser humano de ¿y si la persona que tú crees conocer de toda la vida ya no es la persona que es? Que realmente pues lo que pasaba en la época con aquella ley del senador McCarthy, en la cual pues como hemos vivido en España, que tu vecino te denuncia, te llevan a la cárcel, etc. Entonces esa sensación de disociación con las personas a las que siempre habías querido conocer, pero que de repente representan una masa que pretende devorar la sociedad. Una masa que pretende devorar la sociedad. Perdón, creo que me recuerda algo que pasa hoy en día, pero no lo tengo muy claro. Bueno, da igual. No queremos hablar de Vox, vamos a hablar un poquito más de ciencia ficción. Vamos a entrar en materia en las décadas que hemos concertado, porque tampoco, lo que he dicho antes, no te quiero robar más tiempo del que ya te he robado, que ya es bastante. Entonces, años 60. Cuéntame. Pues mira, de los años 60 me gustan, creo que son importantes. Todo el tiempo en sus manos, que además yo creo que es una de las máquinas del tiempo más bonitas que jamás se haya hecho. En este caso también otra historia de H.G. Wells. Sin duda. Fahrenheit 451, donde vemos pues cómo la sociedad va siendo idiotizada y va perdiendo lo que es la cultura, o el planeta de los simios. Pero yo me quedo con probablemente una de las mejores películas de la historia del cine en general, y es 2001, Una odisea del espacio, con Stanley Kubrick, la cual lleva el cine, y yo creo que el cine de ciencia ficción lo lleva a la madurez y al mundo adulto,
por mucho de las películas de ficción, yo nunca... Hay gente que se empeña en clasificarlas como juveniles. La ciencia ficción no tiene nada que ver de juvenil. Y bueno, en España se considera la ciencia ficción juvenil, no tiene nada de juvenil. En otros países, la ciencia ficción se toma con la reverencia y el respeto que se ha de tener. Pero en España todavía eso no ocurre, por desgracia. Sí, Pero con una odisea en el espacio, una película de 2001 lleva a ese punto. Es una película más visualmente que no ha envejecido. Tú la ves ahora y los efectos especiales te los crees, obviamente, porque está hecho para que te los creas, ¿no? Stanley Kubrick buscaba la perfección cinematográfica. Es un hombre pues, que ahora no recuerdo el título, me vas a decir ahora, que hay una película suya rodada solamente con luz o natural, con velas, incluido las velas que estaban en el set. Entonces, Ice White Chat. No, estamos hablando de los años 70. Ahora lo buscaré. Es una... la de Barry Lyndon, sí. Que no aguanto, Barry Lyndon, porque no me gusta el personaje principal. Es un vividor y siempre está engañando a los demás. Entonces es una película que no aguanto, pero porque no me gusta el personaje principal. Stanley Kubrick es un perfeccionista a nivel visual y narrativo. Yo creo que aquí es cuando realmente la ciencia ficción se convierte a nivel mundial en algo para adultos, y esa es y yo creo que es una de las mejores películas ya directamente de la historia del cine, sin ambajes ni clasificaciones. No, efectivamente, y además es que me encanta que hayas dicho esto porque evidentemente la ciencia ficción en España se trata como una serie B para adolescentes o para niños, y realmente exige un tratamiento mental importante para poder comprender todo lo que hay detrás de la ciencia ficción, de todo el lambaje que lleva consigo esto. En los años 60, para mí, lo que te comentaba antes, el planeta de los simios. Realmente me gusta muchísimo, incluso a pesar de esta carátula spoiler que teníamos en el DVD en todos los videoclubs, que ya te enseñan lo que va a pasar después. Yo recuerdo haberla visto cuando era pequeño, no recuerdo si era la primera o en la 2, seguramente era la primera. No había visto la carátula, pero cuando llegó el final de la película me quedé absoluta y totalmente consternado. O sea, el personaje destrozado de Charlton Heston maldiciendo sobre la arena, y de repente ves la Estatua de la Libertad de fondo y dices, ya entiendo todo lo que ha pasado. Y te entra ese sobrecogimiento y entiendes ese alegato final de os maldigo, maldigo todas vuestras guerras. Me parece maravilloso. Es un alegato pacifista que realmente mereceríamos más. A mí una de las cosas que más me aterra de la película, más que el final, que también que ese giro siempre es avasallador, porque realmente no te lo esperas, estás pensando que toda la película del hombre está en otro planeta, etcétera. Entonces, pero a mí hay una cosa que sí me parecía mucho más aterrador, y es que es el cambio de roles entre los humanos que no hablan, que han perdido toda civilización, toda sociedad más allá de la básica de grupo, con los simios, que los simios no son simioides, caminan como humanos, erguidos, la postura que tienen siempre es la humana, tanto a nivel intelectual, muchas veces con los propios defectos de los humanos. Pero en cambio, los humanos hemos perdido todo. Nos hemos convertido en animales. Y los animales, en este caso son los simios, los grandes simios, se han convertido en los humanos. Ese intercambio de roles
a mí me parece lo más aterrador de toda la película. Que luego al final, cuando tú ves lo que ha ocurrido, que descubres dónde realmente han estado de toda la película, descubres que realmente no estás en ningún otro mundo, sino es el mismo. Es todavía más aterrador. Es una de esas películas que tienes que ver varias veces, porque si tienes la suerte de no haber visto el final, lo puedes gozar de una manera y luego tienes que volver a verla para entender bien lo que estás viendo y todo lo que implica esa pérdida y ese cambio de roles, ¿no?, que tiene el ser humano en esa película. Lo que nos puede llegar a ocurrir en una guerra como la que él maldice cuando ve la Estatua de la Libertad. Entonces es un juego, a mí me da mucho más aterrador esta parte. Sí, además es que tenemos la diferencia de roles de los orangutanes, que son el poder político y científico de la sociedad, los gorilas, que son la fuerza activa de la sociedad, y los chimpancés, que son la mano de obra, y los científicos bajitos, o sea, los científicos básicos, pero que tienen una mentalidad más abierta, son más abiertos a cualquier tipo de cambio de pensamiento. Cosa interesante, también que decir que no lo había dicho antes, es que durante el rodaje de la película, a pesar de que tenían estas diferencias en el guión, luego se encontraron con que los actores, una vez caracterizados, tendían a juntarse con el resto de actores que estaban caracterizados igual. O sea, los chimpancés iban con los chimpancés, los orangutanes con los orangutanes. Una cosa muy, muy llamativa, que a lo mejor requería un análisis un poquito más profundo, pero no lo vamos a hacer ahora. Década de los 70. De los 70. Pues aquí sí he tenido un trabajo serio a la hora de decir cuál es mi película favorita. Porque creo que hay algunas que son grandísimas historias. Tenemos La amenaza de Andrómeda, de Robert Wise, El último del libro, Naves misteriosas, Maravillosa. ficción que antes se nos había pasado, Almas de metal, Cuando el destino nos alcance, que sería Soylent Green, interpretado por el mismo Charlton Heston del Planeta de los Simios, en una época en la que realmente las grandes películas de ficción era su rostro. Sí, porque tuvo 3 películas seguidas que telita. Sí, precisamente. Luego tenemos el punto de esa tercera fase de Steven Spielberg. Ya sé que es una opera fiction, pero el episodio 4, Una nueva esperanza. Yo lo incluyo como ciencia ficción porque creo que... Porque gracias a esta película, luego se hicieron muchas más historias de ciencia ficción. Y, no es mi preferida de esta década, pero sí es importante porque sin el éxito comercial del episodio 4, sí, de La Nueva Esperanza, no hubiéramos tenido tantas películas de ciencia ficción. La de Star Trek, de Motion Pictures, que es otra película de esta época, que es una gran película de ciencia ficción por sí misma, sí, no hubiera existido. Hubiera habido otra cosa, hubiera habido una serie, pero sí que es lo que nos ayuda a nosotros como aficionados a la ciencia ficción a tener nuevos títulos, ¿no? Tenemos la invasión de los ultracuerpos, pero para mí la que marca también un antes y un después es Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, en la que se mezcla el terror con la ciencia ficción. Las grandes corporaciones ya empiezan también a asomar, no malvadas, no, y sobre todo a nivel de cambios no son giros de guión realmente, pero tú no sabes quién es el personaje principal. En la carátula tú eres solamente el huevo del alien, entonces no sabes quién es el protagonista hasta que solo queda uno, y la única que queda es la protagonista, que es una gran protagonista femenina, porque desde el principio la manera que tiene sentido de, oye, no vayamos aquí, que esto es peligroso, que no sabemos nada, y es la única que sobrevive, ¿no? Y además poniendo voz a Lolan, que todavía no ha llegado, lamentablemente, decir que es una grandísima protagonista femenina. Es decir, no es como las protagonistas que estamos acostumbrados en algunas cintas que nos entregan últimamente, sino que ella es protagonista y es diferente a los demás por encima
de las debilidades y de las fortalezas de los demás. No es protagonista porque los demás sean idiotas, sino porque ella es la que debe estar ahí. Y también porque es prohíbe. Sí, bueno, también... Pues claro, primero es Dallas, el capitán, que puede ser, era un actor muy conocido, pero luego se lo van cargando unos a otros. Piensas que puede ser no me acuerdo cómo se llaman los actores, el científico, el huésped del alien, pero luego se van todos eliminándose y al final solo queda ella. Pero lo que tú dices, no queda ella porque los otros sean tontos o porque tengan menos protagonista, sino porque la historia la hace la protagonista, Sí. al eliminar a todos sus compañeros, ¿no? de tripulación o de reparto. Efectivamente, y eso es algo que echamos de menos, muy de menos hoy en día. Porque, a ver, yo no estoy en contra, ni mucho menos al revés. Estoy muy a favor de que haya protagonistas femeninas, lo merecen exactamente igual que cualquier otra persona, pero joder, que la historia acompañe, no igual que la historia ha acompañado a protagonistas masculinos, que lo acompaña a lo femenino, no tiene por qué haber ningún tipo de distinción. Para mí, es guión, es trabajar el guión. Si no lo trabajas, pues te salen curros. Ahí le has dado. La cuestión es trabajar la escritura, es que no hay más. No tiene más. Para mí, película de los 70. A ver, yo he estado en una diatriba muy similar a la tuya, pensando en Soylent Green, he pensado en El último hombre vivo, de Omega Men, de Charlton Heston, he pensado en Alien, he pensado en decenas de películas, porque realmente los 70 están llenos de películas con historias maravillosas. Sin embargo, para mí, Westworld, Almas de Metal, en español, merece estar aquí, no solamente porque sea una historia de ciencia ficción bastante interesante, que ya nos plantea el tema del parque temático que Michael Crichton nos dará 20 años después con Parque Jurásico, sino que además nos plantea ese proto-Terminator que encarnado de una forma magistral por Jules Briner, sino que además la puedes ver hoy en día. Yo lo hice hace un par de días y es muy entretenida, está muy bien, incluso tiene un par de chistes alojados en medio de la película, con una señora que le pega un botellazo a uno que empieza cucu, cucu, que está muy bien. Y realmente un final que te hace pensar en esa diferencia que tenemos entre los hombres, las máquinas, y sobre todo trasladándolo al día de hoy, esa diferencia que tenemos entre caminar por la calle o estar trabajando en nuestra empresa siendo pam, pam, pam. Es muy interesante, realmente merece la pena verse. ¿Te recuerdas Almas de Metal? Yo hace en su momento, hace muchos años, la volví a ver cuando estrenaron Westworld, la serie basada en esta historia. Y también Bruce Willis es un actor que se me ha gustado mucho. Genial. En ese sentido. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Un poco cómo la historia es un poco diferente con respecto a la serie. Es muy diferente, es muy distinta. Pero sí empieza a tener esos toques de la rebelión, el otro huyendo de la máquina que viene, que va a cazarle. Y en una situación, ya te digo, yo había hace algunos años, con lo cual no te puedo decir en este caso mucho más porque no la recuerdo muy bien. La vi hace 5 o 6 años, pero sí que la recordaba de haberla visto hace mucho. Pues tampoco vamos a pedirte mucho más y vamos a ver, en este caso, pasar a la siguiente década. Años 80, que aquí ya, si los 70 son difíciles, los 80 tampoco son menos. Bueno, en mi caso es muy sencilla la selección de la película de los 80 porque es una de mis películas favoritas y para mí mi película favorita es ciencia ficción. Aún así es una década donde tenemos
grandísimos títulos. Tenemos el Imperio contraataca, volviendo a Star Wars, una prueba cuyo guion está mucho más trabajado y la historia de alguna manera es más adulta que la primera aventura, no deja de ser una película de magos rescatando a una princesa en un castillo. Aquí ya llega un poquito a ser un poco más adulta. Tenemos al futuro, tenemos también de una ópera fiction de Flash Gordon, pero yo creo que es mítica, ¿no? Se tiene que mencionar porque es una película mítica de los 80, sí. tanto por los efectos especiales sencillos, vamos a llamarlo así, como por su estética, como por su música, ¿no? La música es algo subía muchísima gente que probablemente haya escuchado las canciones de esta película pero nunca la había visto. Pero es que esa estética pulp yo creo que le viene muy bien a la película porque traslada, aunque la película sea mejor o peor, según el punto de vista del espectador, pero traslada perfectamente lo que había en los cómics en aquel momento. Totalmente. Tenemos el Monte de Acero, La Cosa, de la Carpenter, tenemos Terminator, de James Cameron, Dune, de David Lynch, que a mí siempre me ha parecido una de mis películas favoritas. 2010, en este caso Odisea 2, completamente diferente a lo que sería el 2001. A mí también me gustó mucho mejor. La vi también mucho más joven, con lo cual entendía mejor más la 2 que la 1. Sí. Pero bueno, los actores también me parecen muy carismáticos. El final, cuando desconectan o resucitan a HAL 9000, yo creo que tiene elementos que por sí mismos la hacen una gran película de ciencia ficción. Tenemos Robocop, tenemos Depredador, tenemos Abyss, que también de James Cameron, y Akira de Katsuhiro Otomo. Me parece una de las películas de ciencia ficción. Yo es preferible que leer el manga, porque el anime, si no te has leído el manga no acabas bien de entenderlo. Pero mi película favorita, y repito, mi película favorita con respecto a la ciencia ficción es Blade Runner, de Ridley Scott. Yo creo que aquí no había duda alguna. Miras el listado y decidí esa, y sin dudar. Me parece una película maravillosa, donde realmente exploras partes muy importantes del ser humano, como es el sentido de la vida. Los personajes me parecen dentro de la historia muy interesantes. Probablemente el de Harrison Ford es el más simple de todo. Él tiene que hacer un trabajo y lo hace. Luego tienes en cambio a Sebastian, que es quien crea los diferentes droides. Tenemos al gran Richard Howell con su monólogo final, que pasa a la historia del cine directamente, y a mí me parece además que a mí me gustan mucho las voces en off, y yo creo que es también un poco por esta película, porque aunque haya tantas versiones, la que yo recuerdo es la primera versión de los cines, con la voz en off, con el final, con un traje precisamente de lo que se va a notar El Resplandor, que marca el cine, ¿no? Y la ciencia ficción también. Es que en esta película, además en concreto, que además bebe muchísimo del cine negro de los años 50, 40 de los Estados Unidos, esa voz en off le favorece muchísimo a cómo se va desarrollando a la narrativa de la historia. Efectivamente. La acompaña. No me voy a levantar a buscar la camiseta que tengo con lo de Roger Howard, porque como sé que no está, porque ya lo hice antes, pues no voy a levantarme. Pero es que, y además ese monólogo final improvisado por el propio Roger Howard, es que merece un primer puesto, sea donde sea y como sea. Es así. Además, yo recuerdo estar viendo la película en VHS y estar con todo la adrenalina subida de vamos, le pegas aquí, y dice todos estos momentos, se perderán como lágrimas en la lluvia. Y en ese momento
entiendes lo que quiere decir Roger Hauer y dices, hostia, y te pega un ligero bajonito. Sí, perdón, dime. Te diría una cosa más. Tiene un epílogo esa frase, que tampoco se entiende si la frase de Harrison, porque además no aguantaba que Richard Howard tuviera protagonismo, más que él. Pero él cuando comenta, cuando ya dice que está muerto, no me acuerdo cómo se llama el robot. Nexus 6. El Nexus 6 ha muerto y dice, ¿cómo apreciaba tanto la vida en sus últimos instantes que hasta la salva la vida a su enemigo? Sí. Entonces, no es que dé sentido a la frase de Richard Howard, pero sí que te das cuenta cuando la voz nos acompaña un poco más, alarga un poco más esa frase mítica del cine, y de la historia yo creo que de la literatura en general. Sí. Sí. Nos acompaña un poco más y nos dice, oye, esta frase tiene este epílogo de que, oye, este tío, ¿cómo aprecia la vida que está perdiendo, que salvaría a cualquiera, ¿no? Solo de su enemigo. Me parecen las dos frases juntas, me parecen un todo. No, eso es genial. Yo la verdad es que he tenido muchísimos problemas para no elegir Blade Runner. Ya te comentaba antes que el hecho de que haya diferentes versiones, ya no reactualizadas, como pasa en Star Wars, sino que sea la versión del director, la versión del cámara, la versión de cine, la versión de tal, la versión de cual, que me parecen maravillosas. Lo cortés no quita lo valiente. O sea, yo las tengo, o sea, por algo será. Pero también sabiendo que tú vas a elegir Blade Runner, porque nos conocemos un poquito, digo, pues voy a intentar elegir otra cosa sin ánimo de desmerecer, pero que también merezca la pena y que sea un poquito, a lo mejor, más desconocida. Había pensado en Terminator, digo, pero bueno, ¿quién no conoce Terminator? Dices Abyss, que ya tuvimos un vídeo en el canal de Abyss, pero digo, por muy maravillosa que me parezca, seguro que tengo algo que podamos rascar al fondo del barril. Y en un principio había pensado en Juegos de Guerra, que es la primera película que yo sepa en la cual tenemos un hacker informático que con ese módem que pone el teléfono encima de los dos cacharricos ahí y se contacta con el NORAD de Estados Unidos. Pero bueno, que me parece genial, me parece maravillosa. Incluso, que se me había olvidado antes comentarla, el Experimento Filadelfia, que la primera vez que la vi, se lo comentaba ayer a Elolan, la primera vez que la vi, que era súper jovencito, me aburrió muchísimo porque no era capaz de entenderla. La segunda vez que la vi dije, ¿cómo me ha podido aburrir esto? Pero yo creo que como película de ciencia ficción de los 80 vamos a elegir They Live, Están Vivos o Viven. Creo que aquí se llamó Están Vivos. Esta distopía de Carpenter en la cual los extraterrestres ya nos han invadido, nos están llenando de mensajes subliminales de lo que tenemos que pensar, de lo que tenemos que decir, de lo que tenemos que comprar incluso, me parece muy actual, ya no solamente en el momento en el que se estrenó en el 88, sino a día de hoy. Entonces, mucho más. En lo más te queremos. Bueno, no. Entonces, no te damos nuestro corazón ni de coña. El caso es que toda esta pelea que tiene el personaje principal para que el resto del mundo vea lo podrido que está el corazón de todo lo que ellos creen inamovible, me parece un guiño fantástico a las películas de los 50 con las que empezábamos y sobre todo a este tipo de ciencia ficción de bajo coste, de pocos efectos, de que con mucho ingenio y con pocos recursos vamos a sacar adelante una película maravillosa. Sí que decir lo que te comentaba yo a ti antes,
el personaje Roddy Piper, que era un luchador de la WWF que se había enfrentado con Hulk Hogan y con The Rock y con todas, entre el gigante. Me recuerda físicamente a un jovencito Kurt Russell que podría haber hecho esta película si en vez de haberla hecho en el 88 la hubiese hecho en el 81, en el 82. Pero aquí ya estaba ocupado con otras cosas, Kurt Russell. ¿Tú recuerdas esta película, They Live? Yo la vi hace muchos años. La tengo pendiente porque es una de esas películas que uno recuerda todos los clips que siempre se ponen las gafas de que obedece, el otro en el bar que aparece con ese aspecto que más que alienígena parece que es un muerto viviente. Sí. Pero hace muchos años que la vi, así que no te puedo decir mucho más. Si tengo ganas de verla, así que buscaremos dónde verla y la veremos porque vale la pena. A lo mejor probablemente lo que le falla un poco a esta película a nivel de marketing sería el actor principal. Sí. Tú lo ves y dices, ¿quién es? A lo mejor con un Kurt Russell estaría mucho más en la retina, ¿no? Y la gente la recordaría más, a lo mejor también por la estrella, que sería el actor principal. Pero es una de las películas que tengo que ver, hace muchísimos años que la vi, la verdad. Esta es una de esas películas que lastra el bajo presupuesto, pero que también consiguen ese resultado final que te queda guardado. Te la recomiendo al 100%. Y bueno, pasamos de época, vamos a los años 90. Los años 90 también, una década prodigiosa en el cine de la ficción, aunque yo tampoco te digo sobre cuán, bueno, más o menos busqué las películas de esta década, no te digo sobre cuál iba a ser la elegida. Pero bueno, tenemos Desafío Total, tenemos Terminator 2, completamente ahí, en este caso, una muy buena continuación de Terminator, creo yo. Maravillosa. De Terry Gilliam, tenemos Mars Attacks, que también sería un poco de opera fiction, pero bueno, aquel marciano con el traductor universal diciendo venid, vamos a ser amigos. Venimos en son de paz, venimos en son de paz. Y mientras va matando a la gente. Me parece, creo que es una de esas películas que tiene que verse de vez en cuando. Tenemos Aliens, el regreso, siendo completamente diferente a la primera. Tenemos probablemente una de las mejores continuaciones también de este cine junto con Terminator, que en este caso de James Cameron, la cosa además. Sí. Tenemos El Quinto Elemento de Luc Besson, en la cual es como un cómic literalmente. Tenemos Horizonte Final, como película de terror también, creo que es casi imprescindible. Volviendo a cosas más calmadas tenemos Contact, en este caso Dark City. ¡Qué maravilla! Y Starship Troopers, ¿no? por mencionar algunas. Creo que en esta década es la de Matrix, pero me niego a mencionarla. No me gusta nada Matrix, no sé si lo has hecho tú, porque hemos de decir que no sabemos qué películas hemos escogido cada uno. No, vamos a ciegas. Las anteriores sí que lo conocemos porque hemos empezado previamente. Pero en este caso, yo creo que la mejor película, además una de las películas que más me gusta también de sea del cine, es Gattaca. Oh. La cual, con bajo presupuesto, porque creo que son 5 o 6 actores personajes, en la cual no hay efectos visuales, excepto en algún momento determinado que se ve a lo lejos como despega un cohete. Nos narra cómo puede ser el mundo, cómo podemos cambiar el mundo, cómo podemos cambiar la perspectiva del mundo en una historia que a mí me parece que es una lección de vida. Totalmente, sí. Cuando vemos a los dos hermanos, todos los personajes me parece que están muy bien desarrollados, muy bien casados, como hay una investigación policial dentro de un complejo espacial. Está en la Tierra, está rodado en cualquier centro comercial o cualquier universidad, podría estar rodada, pero con
y que lo que nos habla también de cómo somos y cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo superar nuestras limitaciones, si es que las tenemos, porque es que ahí llega un momento en que quien creías quien estaba limitado, luego a lo mejor no lo está. Sí. ¿No? Y no podemos presuponer que porque nos hayan mejorado genéticamente, no quiero hacer muchos spoilers, por eso quiero, pues a lo mejor simplemente con esfuerzo se pueden llegar a los objetivos, ¿no? Que se va engañando. No, desde luego. Mira, Gattaca era una de las películas que yo tenía en mente porque digo, pero claro, digo, si no eres tú, es Miguel, que no, lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy, o el Olan, que tampoco ha podido lamentablemente hoy acompañarnos, la hubiera elegido porque es que es una maravilla, es una preciosidad de película. No solamente porque sea buena como ciencia ficción, sino porque visualmente, como digo, es preciosa, es maravillosa. Además es una película súper sencilla, sí, muy bien rodada, con la ambientación que está hecha, que puede ser una universidad, sin más, porque todos son pasillos y tal, pero que está rodada con minuciosidad, sobre todo cada uno de los aspectos de la historia. Efectivamente. Yo, sin embargo, pues me he ido un poquito a las antípodas de lo que representa Gattaca respecto a la ciencia ficción. Y digo, bueno, pues no tampoco es una película desconocida, no es algo que no pueda haber visto todo el mundo, pero sí que creo que es algo que merece al menos redescubrirse, como es 12 monos. Porque 12 monos con ese pulso que tiene Terry Gilliam para poder mostrar de una forma, con perdón de la expresión, de una forma limpia la suciedad, me parece maravilloso. Además, una revisión, una especie de remake de una película de los 60 como era La Jetée, del Muelle, que tampoco hemos comentado, pero que sí que es bastante interesante esa... ¿cómo se dice? La paradoja de la profecía autocumplida. Entonces, cómo intentando evitar que suceda algo consigues lograr que suceda. Me parece una película maravillosa. Yo recuerdo haber ido a verla al cine allá en Valladolid con mis amigos, y que todo el mundo salía, qué bueno, qué tal, qué luces, que no, otro que decía, pues no me he enterado de mucho, y yo de decir, espera, dame 10 minutos porque todo esto necesito procesarlo. O sea, necesitas un tiempo para entender todo lo que te ha querido contar la película, a pesar de ser una película comercial y a pesar de que sale Brad Pitt en un momento en el que Brad Pitt era el guaperas de turno, pero que ya estaba haciendo papeles que no quería ser el guaperas de turno, que se llevó el Globo de Oro al mejor actor, estuvo nominado al Oscar, no se lo llevó, pero te enfrentas a esa situación de una sociedad futura asolada por un virus que manda a un soldado al pasado para intentar evitar que ese virus se expanda. Y todo lo que va sucediendo, dices, válgame Cristo, que vengan a buscarme porque esto es maravilloso. ¿Tú recuerdas 12 monos? ¿Recuerdas haberla visto? La vi hace muchos años, la recuerdo bien. He empezado a ver la serie hace poquito. No la he visto. No lo he dejado de ver porque no me ha convencido mucho, la verdad. Tengo que darle algo más de cancha, porque creo que sí es bastante más interesante de lo que parece al principio. Y sí, es una película de viajes en el tiempo realmente interesante. A mí también no es una de las películas que más me gusta de él, pero realmente marca una época esta cinta, sí. No, desde luego. A ver, Terry Gilliam evidentemente tiene películas mejores, no hay duda. Y bueno, de los 90, ¡uy, qué rapidez vamos! A los 2000, ¿qué me cuentas de los 2000? Tampoco es
he encontrado grandes historias, No, ¿verdad? no. La lista se va reduciendo, ¿no? Llegamos a 80, Hay un bajo, 70, que tenemos hay grandes listas. hay un bajón importante, ¿eh? Y yo te diría, te voy a decir que la he decidido ahora, porque no la tenía puesta. Bueno, tenemos el Distrito 9, me pareció una cinta curiosísima. Tenemos Misión a Marte, de Brian De Palma. Minority Report, con historias de no de viajes en el tiempo, pero casi. Tenemos The Man from Earth, el hombre de la Tierra. No sé si podríamos ponerla como cine ficción o no. Y luego quiero decir que está basada en un capítulo de Star Trek, que además personalmente aprecio mucho, que es Requiem por Matusalén, con lo cual tengo cierto aprecio personal, ¿no? Porque es uno de los capítulos que a mí más me gusta de la clásica, No, y toca un tema que me parece muy interesante. el episodio es maravilloso, me encantó. Luego tenemos Moon también, y yo en todo caso escogería esta época Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón. Donde vemos, a mí me encantó mucho la historia, ¿no? que yo no puedo reproducir, que nos estamos abocando a un colapso y a una extinción de la humanidad, cómo la sociedad está también dividida entre la gente que tiene dinero y la que no lo tiene. A mí me parece una película, hay una escena de acción, hay un par de escenas de acción impresionantes, además. Y creo que te hace pensar mucho. Estamos a punto de dar, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, el 2027. A ver si llegamos a, no por este motivo, pero sí por otros, a un fin del mundo. Pero me parecía, esta cosa siempre la tienes en la retina, ¿no? La escena final, cuando el tío aparece con la embarazada, todo el mundo de golpe y porrazo se paran todos. Y dicen, ¿qué está ocurriendo aquí? A mí me parece que de esa década probablemente es la que más me gustó. No sé si fue la mejor, pero sí que es la que más me ha quedado de pozo de vez en cuando pensar en ella, ¿no? Yo sí que debo decir que, a ver, personalmente, ¿vale? Ya sabemos que esto son cosas personales y no estamos escribiendo en piedra absolutamente nada. Bueno, Hijos de los... Ojo, tú no, yo sí. Bueno, vale, tú puedes. A ver, que tú tienes una enciclopedia de Star Trek escrita, yo no. Entonces tú puedes escribir en piedra, yo no. Entonces, Hijos de los Hombres, a mí personalmente me aburrió muchísimo. Me pareció horrible. Ahora, eso sí, esa escena final, como ejercicio de dirección, me parece sublime. Las cosas como son. Todo hay que reconocerlo. Como película de los 2000, aun a riesgo de repetirme, y estoy mirando aquí porque es que, claro, yo tengo la cosa esta de las fotos escondida detrás de la cámara, entonces no la veo bien. Como películas de los 2000 y aun a riesgo de repetirme, después de haber buscado muchísimo, haberme esforzado, me vi El Hombre de la Tierra, Man from Earth, que comentábamos antes. Personalmente no la veo como ciencia ficción, sí que veo un intento de que haya ciencia ficción en la película al principio, pero luego se pierde. Personalmente la veo como un drama fantástico, muy buena. O sea, lo cortés no quita lo valiente, lo que hemos dicho antes, pero no la veo como ciencia ficción. Me volví a ver Equilibrium, que me pareció una película fantástica, de principio a fin, y estuvo a décimas, pero he preferido quedarme con otra película que ya hemos visto aquí en el canal, como es Distrito 9. Porque para ser una ópera prima, como era de Neil Blomkamp, me parece maravillosamente bien resuelta y con un
lo que hemos hablado sí, en muchas ocasiones y en este mismo directo, volviendo a la ciencia ficción clásica de los años 50, eh, tomar el punto de vista de situaciones actuales, de deficiencias, llamémoslo así, del ser humano, pero desde un punto de vista en el que no pasa nada porque estamos hablando de extraterrestres. Entonces, no estamos hablando de racismo, hablamos de que son seres que vienen de Marte. No estamos hablando de segregación, estamos hablando de extraterrestres hacinados. No estamos hablando de... Entonces, todo eso me induce a valorarla en esa justa medida. Insisto, siempre desde un punto de vista personal. Eh, ¿Tú recuerdas en Distrito 9? Bueno, estamos Sí, sí, esperando sí, me todavía. acuerdo mucho. Sí, sí, sí. eh, A mí, eh, el final me parece muy interesante y chocante. Como el señor va transformándose. Nada, me la explico, pero la he mencionado precisamente la lista porque me parece un clásico de ciencia ficción. Clásico moderno. Sí, bueno, un clásico al fin y al cabo, porque al final juegas con todo eso, ¿no? Sí. Y llegamos ya al final de nuestra lista en los 2010. Eh, ¿Qué tienes tú en los 2010? Pues pocas películas también en el 2010, ¿eh? Por lo menos, no creo que sean tan, tan diferentes. Además, sí que había habido un poquito más de, de, de amalgama, ¿no? Tenemos Código Fuente, que me parece muy interesante como de viajes en el tiempo. Sí. Tenemos Gravity, me parece un ejercicio visual impresionante. Pero me parece no sé si es ciencia ficción, ¿no? Pero no sé si es ficción, ¿no? Pero ciencia sí es. A ver, es que yo tengo un problema con Gravity. Eh, y lo he discutido con muchísima gente por redes durante muchísimos y larguísimos posts. No la veo como ciencia ficción. Puede ser mejor o peor película. Eso es indiscutible. Pero no la veo como ciencia ficción porque en el momento que se estrenó no ocurre nada que no pudiera suceder en ese mismo día. Entonces, por ese motivo no la veo como ciencia ficción. No te plantea nada que sea paradigmático respecto a la ciencia. Hombre, sí, hay que razón. Pero bueno, hay una cosa aquí porque me parece una gran película. No, lo es, lo es. Pues luego tenemos Interestelar, de Christopher Nolan. Maravillosa. La cual a mí, yo creo que le sobra, me dio ahora el metraje, pero bueno, a mí me parece, yo no la tengo encumbrada como otros. Me gusta, pero yo no la tengo encumbrada como otros. Y probablemente mi elección no te gustará, porque yo sí creo que es ciencia ficción, aunque no es tan... Lo que pasa es que creo que como Gravity, no es tan... es más ciencia que ficción. A ver, que a mí me guste da igual, te tiene que gustar a ti. Pero eso que creo... lo te digo, porque es de Martian, el marciano. Cuando nos quedamos atrapados con Matt Damon en Marte. No hay nada que ahora mismo no podamos hacer, o ahora, o dentro de 5 años, pero sí que me parece una historia de superación muy bien hecha. Además, está basada en una novela que publicada en un blog que me leí y me pareció completamente hipnótica, no podías parar de leer, igual que la película es una película que la empiezas a ver y no paras. La tormenta marciana nunca, las tormentas en Marte nunca van a poder ser como en la película para que Pedro Antiguo se quede atrapado, porque no hay suficiente atmósfera para esos vientos, pero eso es lo que podría ser más de ficción. Pero el resto me parece... ¿Esta era de Ridley o de su hermano? Pues en este caso, pues tengo que mirártelo, porque no me lo recuerdo. A ver, porque la tengo por aquí. A ver. Ridley, vale. Y a mí me parece como historia de... Está... Creo que ya nos vamos acercando también que las historias de ficción son más actuales y no tan alejadas en el futuro, y a mí me parece una película que es hipnótica. La historia
de ese personaje que se queda, ese Robinson Crusoe moderno o futurista, que no se tan lejos del futuro, ¿eh? No, está... Me parece que es una película que está, aparte que está muy bien hecha, obviamente con mucho presupuesto, el personaje que está atrapado, todo lo que sucede puede suceder en la realidad, pero me parece que es una historia que merece ser entre las mejores de ciencia ficción. No, la verdad que la cinta está muy bien, muy interesante. Lo que tú comentas, yo no la hubiese elegido como ciencia ficción, pero oye, a ver, aquí la elección es libre, que es lo que hemos comentado, que además como aquí venimos a pecho descubierto sin saber lo que ha elegido el otro, posiblemente mi elección te guste menos aún que Efectivamente. Dispara. Y es que sorprendentemente, para mi elección, he elegido una cinta que, bueno, hablamos de viajes en el tiempo, hablamos de invasiones, hablamos de todas estas cositas que en la ciencia ficción nos gustan un montón, pero para mi desgracia, e insisto en decir para mi desgracia, tenemos a Tom Cruise al frente del proyecto. Y hablamos de Al filo del mañana. Es una película que me parece interesante respecto al vive, muere, repite el mismo día una y otra vez. Vamos, el día de la marmota, tal cual, pero con una vueltecita de tuerca que no me disgustó del todo. Entonces, me parece una película entretenida, agradable de ver, muy amigable, y que realmente pues al final tiene su enjundia, porque además es que sorprendentemente, y vamos aquí a hacer sorprendentemente con letras mayúsculas amarillas y con luces de neón a los lados para que brille bien, el único personaje que evoluciona y se ve que evoluciona es el de Tom Cruise. Digo, o sea, realmente hace una interpretación buena para lo que es la película. No vamos a decir que se vaya a llevar el Oscar como El Padrino, pero hace una interpretación buena de lo que la historia requiere. Entonces, esa, a pesar de la novela y a pesar del manga, o a favor de ellos, esta sería mi elección de la década de los 2010. La verdad es que no había yo caído en ella, en esta película. Me parece muy interesante, lo que dices de la marmota con invasiones alienígenas. Hemos tenido unas cuantas en esta lista. Y es muy entretenida. La verdad es que es una película muy entretenida. Y bueno, y aquí hace el personaje que hace eso es el hace de sí mismo siempre. En el cual el que hace de sí mismo, no vamos a decir. Pero bueno, sí, está, como lo deja en el tiempo está muy bien. Como está repitiéndose todo, es muy entretenida. Yo creo que es una película muy entretenida de ficción. Y bueno, pues hasta aquí, porque claro, a ver, de los 2020 no podemos hablar nada porque todavía nos queda mucho por descubrir, aunque por suerte o por desgracia ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Pero bueno, pues dentro de 5 años, a lo mejor, Dios lo quiera, podemos volver a repetir un directo como este y ver en qué consisten las películas que han tenido lugar en esta década y lo que nos han dado. Aunque yo en los 5 años que llevamos ya tengo mi favorita, pero como quedan otros 5, veremos a ver lo que nos trae. A lo mejor esa es la 2. A ver, no te cuelgues. Pues hasta aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias de verdad, Llorens, por haber accedido a este ejercicio que, teniendo en cuenta la amplitud que tenía el tema,
comprendo la complejidad que representa y muchísimas gracias por haber accedido a ello. Por haberte venido en este día de hoy, incluso con esa hora que hemos tenido de más que no hemos emitido. Bueno, Lo siento. así es cierto. Ha sido como siempre un placer. Te agradezco mucho que me invites y nada, cuando quieras, la próxima vez volveremos a estar por aquí. Pues muchas gracias a todos, gracias por habernos seguido, por haber participado en el directo de hoy, o los que lo estéis viendo en YouTube, gracias por vernos en diferido y hasta la semana que viene. Adiós.